Hoy en nuestra octava entrega vamos a seguir con las lecturas de La locura de nuestro tiempo del autor colombiano Mario Mendoza. Los estudiantes. Hace poco conocí a Oscar Tulio Liscano, que estuvo secuestrado por las FARC durante años. Almorzamos en las afueras de Medellín, en la casa de un amigo común. Intercambiamos opiniones sobre literatura y nos contamos anécdotas para pasar el rato. Entonces, en un momento dado, él se quedó mirando el valle y cambió súbitamente el tono de voz. Me contó que lo peor del secuestro había sido la soledad durante semanas, meses y años, el silencio, el aislamiento, la falta total de contacto humano. Los secuestradores habían recibido órdenes de no hablar con los prisioneros y en consecuencia se mantenían al margen y no le dirigían la palabra. Y durante mucho tiempo Liscano no tuvo ni siquiera la posibilidad de compartir con otros secuestrados, porque estaba en una zona aparte, alejado de los otros frentes guerrilleros. Poco a poco se dio cuenta de que su cabeza empezaba a delirar, que no estaba bien, que se encontraba al borde de una crisis mental de la cual quizá no se recobraría jamás. Entonces urdió un plan. Necesitaba hablar, compartir, socializar. Una mañana se levantó, escribió en una hoja de cuaderno algunos nombres comunes y corrientes, Pablo, María, Carlos, Natalia, y después se los puso a unas matas que estaban al frente del cambuche donde solía dormir. A cada planta le puso un papelito con su nombre, y decidió dictarles clases todas las mañanas hasta el mediodía. Historia de la Revolución Francesa, Segunda Guerra Mundial, literatura latinoamericana. Cada mañana Liscano se levantaba, desayunaba cualquier pedazo de arepa con agua de panela, tomaba lista, saludaba a sus estudiantes y empezaba la clase del día, la cual, como cualquier profesor que se respete, había preparado previamente. Terminaba, escuchaba algunas preguntas, las respondía en un buen tono, se extendía sobre algún punto si era preciso y se despedía hasta la mañana siguiente. Era un curso de muchachos agradables, simpáticos, y poco a poco Liscano empezó a reconocer sus temperamentos, sus ideas tan disímiles, sus rasgos físicos. Les cogió cariño de verdad, como si fueran sus hijos. Al fin, un día y gracias a la complicidad de uno de los guerrilleros, Liscano logró fugarse. Después de una odisea tremenda, alcanzó su libertad. Con el paso de los meses, sintió la necesidad de contar su historia y empezó a trabajar en un libro autobiográfico. Sin entender cómo ni por qué, sintió deseos de regresar a la zona donde había estado secuestrado para poder llevar lo vivido a la escritura. El ejército le colaboró y lo transportó en helicóptero hasta el antiguo refugio selvático donde lo habían tenido prisionero. Apenas descendió del aparato, sintió un nudo en la garganta. Se dirigió al lugar exacto donde había estado su cambuche. Entonces vio a sus estudiantes allí, como siempre, esperando la clase. Los saludó con nombre propio, en voz baja. Tenía los ojos arrasados en lágrimas. No sabía cómo darles las gracias por haberlo salvado de la locura. Y antes de salir del lugar, se dio la vuelta y los contempló con afecto. Habían crecido un poco. Unas nenas divertidas. A mediados de los años 90 dicté un seminario de literatura en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, una edificación deprimente, donde una multitud de presas intentaban aguantar como podían las condenas que les habían impuesto. En ese curso había de todo: guerrilleras, ladronas profesionales, prostitutas que se habían defendido de algún cliente y que habían terminado acuchillándolo o tirándolo por las escaleras. Mujeres con mala suerte. A lo largo del seminario nos fuimos cogiendo confianza y solíamos hacernos bromas entre clase y clase. Muchas de ellas querían escribir sus historias y quizá algún día publicarlas. Leían los textos que yo les llevaba de una manera desaforada, profunda, delirante. Me encantaba discutir con ellas algún pasaje de alguna novela o de algún cuento, preguntarles, provocarlas. El último día del seminario, ellas se las ingeniaron y lograron introducir al penal una torta, unas botellas de gaseosa y unos vasos plásticos. Partimos la torta con una cédula de ciudadanía,
Obviamente un cuchillo estaba contra las reglas. Nos servimos gaseosa y charlamos de una manera más informal que a lo largo del curso. Entre ellas había una mujer de unos 30 años, muy callada, tímida, con un aire de aristocracia venida menos que me intrigaba porque me había presentado un escrito maravilloso sobre por qué el amor era un gran fraude. Decidí en ese último día preguntarle delante de las otras reclusas por qué estaba en ese lugar, qué había hecho para estar allí recluida. Ella no se inmutó y me contó que su marido, un alcohólico irredento, solía maltratarla a menudo. La levantaba a golpes a las 3 o 4 de la mañana cuando llegaba de juerga para que le preparara una sopa o un sándwich. Una madrugada llegó acompañado de unos amigotes, todos borrachos e incluso drogados, y a los bofetones la sacó de la cama y la obligó a cocinarles un caldo de papa con costilla. Ella no dijo nada. Preparó el caldo mientras los hombres en la sala bromeaban y recordaban sus proezas en un burdel famoso de la ciudad. Le sirvió el plato y a los pocos minutos su marido y los 3 amigos con los que había llegado empezaron a gemir, a atragantarse, a arrastrarse por el suelo pidiendo ayuda. Los había envenenado en silencio, sin decir una sola palabra. Ella volvió a acostarse para evitarse las agonías con los sujetos. Cuando regresó a la sala todos estaban ya muertos. Llamó a la policía y contó lo sucedido. Apenas terminó la historia, una de las otras mujeres, sonriéndose, brindó por el crimen y dijo: eso es lo que nosotras, las nenas, tenemos que hacer con esos hijueputas, matarlos a todos. Sobra decir que yo era el único hombre. De pronto miré de reojo la torta y la gaseosa que me acababa de beber, me entró una alegría tremenda y brindé también. Sí, qué carajo, hay que matarlos a todos. Y entonces todo el grupo estalló en risas. Trajeron una grabadora y nos pusimos a bailar. Fue un instante prodigioso, lleno de humor negro y también de una cierta ternura difícil de definir. Al final nos despedimos entre abrazos y besos. No recuerdo haber estado entre unas nenas más divertidas. Amanecer. En 1988, en la parte antigua de Jerusalén, en el Hotel Faisal, una noche entró el servicio de inteligencia israelí y detuvo a varios palestinos sospechosos de ser activistas de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Esa noche, mi cara y mi pasaporte colombiano me jugaron una mala pasada y los encargados del allanamiento decidieron arrestarme a mí también como una forma de detención preventiva, mientras averiguaban en realidad quién era yo y qué hacía en Israel. Estuve retenido en Ramallah, en una guarnición del ejército. Fue un tiempo difícil, duro, en el que por primera vez me sentí al límite de mis fuerzas. Una madrugada me levantaron a las malas en mi celda y me dieron la orden de vestirme, porque me iban a sacar de allí. Me metieron en un carro celular y me llevaron hasta las colinas de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, sitio en el que crucificaron a Jesús. Creí que se trataba de un fusilamiento extrajudicial. No, me regresaron mi morral intacto, mi pasaporte y mi dinero. Y me dijeron que tenía 48 horas para abandonar el país y se fueron. Entonces escuché el primer llamado para la oración desde la mezquita del Domo de la Roca. La voz del muezín era impactante, melódica, triste, como si se tratara de un lamento. Amanecía en Jerusalén y los primeros rayos de luz acariciaban el domo dorado de la mezquita. Entonces sufrí lo que en psicología profunda se llama un punto de giro, un instante en el cual la conciencia capta algo que solo puede asimilar en una situación límite. Recordé un verso de Octavio Paz que está en el poema Piedra de Sol, un verso que dice: el olvidado asombro de estar vivos. Yo había leído ese poema muchas veces y nunca había comprendido a cabalidad ese verso. Sentí el aire entrando en mis pulmones, el compás angustiado de mi corazón palpitándome en las sienes. Disfruté del olor de la hierba donde estaba sentado y pasé mis manos sobre ella para acariciarla.
Salivé de solo pensar en una buena comida y en una cerveza. Me enceguecí con los rayos del sol cayendo en declive sobre la mezquita. Me repetía mentalmente que estaba vivo, que tenía otra oportunidad, que esta vez tenía que hacer las cosas bien y no perder el tiempo. Desde entonces una idea me obsesiona, que la próxima vez que la muerte esté cerca yo tenga una obra literaria para oponerle. Toda mi vida no ha sido más que una prolongación de ese momento, darle sentido a una existencia que carece por completo de él. Estoy convencido de que ante la enfermedad y la muerte uno no puede oponer bienes, dinero, fama, carros, joyas. Todo eso es inocuo. Ante la muerte, solo puede oponer el sentido profundo que ha tenido su existencia. Y el mío han sido mis personajes, mis historias, mis palabras. Yo no tengo nada más. Y no me parece poca cosa. Poema Navajo. Durante la década de los 90 yo estuve dividido entre la academia, donde disfrutaba mucho enseñar literatura, y la creación literaria, que era mi verdadera pasión. Pero esa decisión me hacía daño y no me permitía escribir al ritmo que yo deseaba. Siempre era la promesa de un escritor, un talento para probar en el futuro. Por otra parte, fueron años en los cuales publicar era casi imposible. La estética de lo light, con historias edulcoradas y reconciliadoras, se había tomado el mercado, y una línea como la mía, de un realismo descarnado, iba a contrapelo de lo que patrocinaba el establecimiento. Toda esa situación me angustiaba y me obligaba a preguntarme si en efecto algún día yo sería un escritor de verdad. Una tarde, cuando ya se había acabado el año académico y estábamos prontos a salir a vacaciones, en una oficina de la universidad abrí una revista de antropología y leí un poema de un solo verso. Un poema de la tribu de los navajos en Norteamérica. Lo habían escrito en una cueva, en una pared, y era un texto anónimo. Decía así: salta, ya aparecerá el piso. Me pareció magnífico y sentí como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza. Vamos por la vida temerosos, dubitativos, amedrentados. El poema celebraba todo lo contrario: la fe en el presente, el vitalismo extremo. Salta sin agarrarte de nada, con los ojos bien abiertos, y aprende a viajar en el vacío antes de llegar a territorio seguro. Cerré la revista, subí a la oficina del director del departamento de literatura y anuncié que me retiraba, que no volvería al siguiente semestre ni nunca más. Y lo cumplí, pues hasta el día de hoy he vivido de mi escritura. No sé cómo, pero lo he hecho. Me encerré en mi casa con unos escasos ahorros y empecé a trabajar en las novelas entre 10 y 12 horas diarias, con horarios de galeote, incluso sábados y domingos. En el año 2002 me quedé completamente en la calle. Intenté vender mi apartamento para seguir jalando como pudiera, pero nadie quería comprármelo. Era una situación de callejón sin salida. Por un momento creí que el poema lo había escrito el mitómano de la tribu y que yo, ingenuo y redento, me lo había creído de comienzo a fin. Fue en ese preciso momento que gané el premio Seix Barral en España con mi novela Satanás. Había saltado en una oficina universitaria en Bogotá y había caído en el vacío durante 2 años sin protección alguna, y el piso me estaba esperando en un hotel de Barcelona. La sabiduría del poema había atravesado los siglos para llegar justo hasta esa oficina y salvarme de mí mismo. Una situación desesperada. Alguna vez en un hotel de Barranquilla llegué a la madrugada recién desembarcado de un vuelo que se había retrasado más de lo normal. Entonces escuché en la recepción una conversación descabellada. Creí que estaba más cansado de lo que quería aceptar, pero no. Allí estaba ese hombre de baja estatura y mirada de pájaro discutiendo con la recepcionista. El control de la televisión no tiene pila, entiéndame, y yo suelo dormirme con la televisión encendida. Soy un insomne crónico. Y la tele no enciende.
si no es con el control. Pero señor, respondió la joven en un tono de súplica, a esta hora no tengo dónde conseguirle unas pilas para el control. Son las 2 de la mañana. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Me quedo despierto hasta el amanecer? Prosiguió quejándose el hombre. Señor, por favor, entiéndame. Mi situación es desesperada. No sé qué hacer. Entonces, el hombre se quedó mirándola con cierta compasión y le dijo en un tono de amistad confidencial. Ah, no, no exageres. Tú no sabes todavía lo que es una situación desesperada. Una situación desesperada es la mía, que soy poeta. Estoy solo y tengo miedo. Claroscuro. Mi padre falleció en las primeras horas de la noche. En un momento dado, mi única hermana, Adriana, que es una artista plástica, y yo nos quedamos solos con el cadáver en una sala privada. La memoria se me activó enseguida y empecé a recordar los momentos maravillosos que habíamos pasado con el viejo. Los almuerzos, los cumpleaños, las citas en la Universidad Nacional, donde había trabajado más de la mitad de su vida, largas caminatas por los alrededores de Santa Marta, ciudad en la que había vivido buena parte de sus últimos años. Luego evoqué las discusiones, los altercados, las posiciones distintas, los fuertes enfrentamientos que habíamos tenido. Algo me dolía profundamente, que no habíamos tenido tiempo de sanar nuestras diferencias, de perdonarnos. En un momento dado, me di la vuelta para ver si mi hermana estaba haciendo más o menos los mismos balances. Y no, la vi arrodillada junto a los pies del cadáver, muy concentrada, moviendo la cabeza hacia un lado y hacia el otro, como si estuviera descifrando o midiendo algo. Le pregunté qué diablos estaba haciendo. Me respondió sin dejar de fruncir el entrecejo para no perder la imagen. ¡Qué belleza! La luz escasa da sobre la piel amarillenta, marca los huesos y alarga la figura dándole un aire de grandeza casi imperial. Me parece un trazo a lo Modigliani. Me quedé estupefacto, pero entendí enseguida la situación. El dolor de la hija había sido sobrepasado por el ojo del artista, y mi hermana estaba intentando memorizar cada línea, cada sombra, cada halo de luz que daba sobre el cuerpo ya sin vida de mi padre, de su padre. Hacía esfuerzos por guardar en su recuerdo esa atmósfera mortuoria, ese claroscuro que era un símbolo del doloroso acontecimiento que acababa de partir nuestras vidas en dos. En los años siguientes, como si fuera un acto de prestidigitación, el taller de mi hermana empezó a poblarse de figuras fantasmagóricas, de columnas vertebrales gigantescas, de cuerpos en descomposición. Toda la durísima belleza de la muerte que ella había percibido en esos breves segundos poblarían durante años sus obsesiones y sus procesos psíquicos más profundos.